Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy Gilberto Huerta, es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Actualmente curso la carrera de Relaciones Internacionales en segundo semestre. Y pues en este podcast voy a hablar sobre un tema que la verdad es muy importante hablar hoy en día, que es la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Este tema no es algo muy lejano, no es algo que solo pasa en otros países o que lo veamos en noticias. Eso es lo que pasa aquí en México, muchas veces más cerca de lo que creemos. Puede pasar en la escuela, en redes sociales, en relaciones de pareja, o incluso dentro de la familia. Y algo importante es que muchas veces no nos damos cuenta porque ciertas conductas ya están tan normalizadas que le vemos como algo normal entre comillas. Entonces en este podcast voy a hablar y explicar qué es la violencia de género, sus elementos más importantes, los tipos que existen, cómo se vive en México, los retos de igualdad e inclusión, y también voy a dar una reflexión personal sobre este tema. Comencemos. Más importantes de la violencia de género. Primero, hay que entender los elementos claves que hacen que exista la violencia de género. Uno de los principales es el abuso de poder. Esto significa que una persona intenta controlar a otra o dominarla, ya sea en una relación, en el trabajo o en cualquier contexto que se les ocurra. Otro elemento es la desigualdad, porque muchas veces la violencia ocurre cuando alguien cree que vale cuando alguien cree que vale más que otra o tiene más derechos que otra persona. También está la discriminación, que se trata mal a alguien por su género, por su orientación sexual o sus gustos. Y algo importante es la normalización. Muchas conductas violentas ya se ven como algo normal. Por ejemplo, el celos excesivos o tóxicos, controlar a tu pareja, hacer comentarios machistas. Y la gente lo justifica diciendo que es normal o que es parte del amor, pero en realidad no lo es. Esto no es parte del amor ni porque te quiera amar ni por nada. Una explicación más a fondo es esto. Si lo analizamos más a fondo, la violencia de género no aparece de la nada. Se construye desde la forma en que educan a las personas. Desde pequeños, muchas veces se enseñan roles diferentes. Por ejemplo, a los hombres se les enseña a ser fuertes, dominantes, y a las mujeres a ser sumisas o cuidadoras. Esto crea una desigualdad desde la base, desde pequeños. También influye en los medios de comunicación, donde a veces se refuerzan estereotipos. Y todo esto hace que la violencia se vuelva algo estructural o esté dentro de la sociedad y lo vean algo normal. Tipos de violencia. Ahora hablando de los tipos de violencia. 1. Violencia física. Es la más visible como golpes o agresiones, pero muchas veces es la última etapa porque ya hubo otras violencias de género. 2. Violencia psicológica. Es de las más comunes, por ejemplo, insultar, ridiculizar, hacer sentir menos al otro, controlar emociones o el chantaje. Esto afecta la autoestima de las personas porque cuando insultan, esa persona crea inseguridades o simplemente no le gusta parte de su cuerpo, etc. 3. Violencia de género. Incluye desde acoso hasta abuso. También cosas como presionar a alguien para hacer lo que no quiere, o simplemente chantaje para hacer cosas indebidas. Violencia económica. Cuando una persona controla el dinero o no deja que la otra sea independiente. Violencia digital, muy común hoy en día por todas las redes sociales. Ejemplos, como venía diciendo, acoso en redes, difundir fotos sin permiso, hackear cuentas, amenazas por mensajes. Y esto ha aumentado mucho con el uso del internet. Ahora vamos a lo importante, problemas en México. En México, la violencia de género es un problema muy serio. Existen casos de violencia doméstica, acoso en espacios públicos, feminicidios. El feminicidio es una de las formas más graves de violencia porque implica la muerte de una mujer por razones de género. También hay discriminación hacia la comunidad LGBT+, donde muchas personas sufren rechazo o violencia. Otro problema es que muchas víctimas no denuncian. Esto puede ser por miedo a represalias, falta de apoyo, desconfianza en autoridades y dependencia económica. Y esto hace que el problema continúe. Desigualdad y estereotipos. Los estereotipos afectan demasiado a la persona. Son ideas que se repiten tanto que la gente las cree sin cuestionarlas. Por ejemplo,
que los hombres no deben mostrarse emociones, que las mujeres deben encargarse del hogar. Esto limita a las personas y crea presión social. Además, genera desigualdad en áreas como el trabajo, educación y oportunidades. En el trabajo, pues simplemente a lo mejor a la mujer nada más lo ponen en limpieza porque creen que la mujer solamente va en el hogar. No. En educación, a veces creen que la gente nos, a veces creen que las mujeres no saben procesar solamente mujeres y toman más al hombre. Y en oportunidades, aquí se han visto muchos casos en oportunidades de trabajo que tipo aceptan más a hombres que mujeres y así. Y todo esto contribuye a la violencia. Vamos con la parte de inclusión y diversidad. La inclusión no solo es aceptar, es respetar y dar oportunidades. Esto significa que las personas sin importar su género u orientación puedan vivir con dignidad. La diversidad es algo natural, pero el problema es que muchas personas no la aceptan. Y esto genera discriminación, bullying o hasta exclusión social. Lenguaje y cultura. El lenguaje influye mucho en lo que más de lo que parece. Las palabras pueden reforzar ideas negativas, por ejemplo, chistes machistas o comentarios son ofensivos. El lenguaje inclusivo busca cambiar eso. No es exageración, es tener respeto a la persona. Retos de igualdad e inclusión. Lograr igualdad e inclusión es difícil hoy en día, porque implica cambiar muchas cosas. Algunos retos son cambiar la cultura machista, educar desde pequeños, crear conciencia, que es muy importante eso, que mientras más pasa el tiempo, crear conciencia de lo que pasa, y así educar a tus hijos, a las personas, o educar a alguien, o decirle que esto está bien o está mal. Importante que es mejorar las leyes y su aplicación. Es importante que las personas cuestionen lo que ven como normal. Concientización. Concientizar significa que las personas entiendan el problema. No solo es saber que existe, sino reconocerlo en la vida diaria. Por ejemplo, identificar actitudes tóxicas de tu pareja, de tu mamá, de tu papá. No justificar la violencia y apoyar a los que sufren. Como una reflexión personal, creo que el tema es muy importante, porque muchas veces no lo tomamos en serio. A veces sentimos situaciones de violencia o discriminación y no hacemos absolutamente nada. Incluso hacemos comentarios sin pensar en el impacto. Lo personal, a mí me ha pasado que estoy con mi pareja y a veces digo un comentario sobre una persona o sobre alguien y está mal, y a veces tipo cambia la mentalidad de mi pareja sobre mí, y eso me da preocupación porque simplemente tipo lo dije nada más sin pensarlo, sin pensar en una consecuencia, algo así. También me ha pasado mucho en la familia cuando digo un comentario que nada más lo digo porque se me ocurrió algo así, y tipo a mi familiar le parece mal y se da para abajo, se deprime un poquito, y está mal porque no pienso en las consecuencias que puede traer decir eso. Y créanme que cada día intento cambiar eso. Creo que todos de alguna forma podemos mejorar, desde cosas pequeñas como respetar a los demás, no ser comentarios machistas, y lo más importante, informarnos más. El cambio no solo es de leyes, también es de las personas, de la sociedad, del otro. En conclusión, la violencia de género es un problema complejo que se presenta en México y en el mundo. Y claramente para llegar a su fin debemos de trabajar, concientizar, cambiar y cambiar. La necesidad de entender sus causas, identificar sus formas y trabajar en soluciones es necesario. La igualdad y la inclusión no son opciones, claramente son necesarias para una mejor sociedad. Y bueno, esto sería de mi parte. Espero que les hayan gustado mi podcast. Espero hayan aprendido algo de mí. Gracias por escuchar y espero que te haya servido y que te haya reflexionado sobre este tema tan importante. Nos vemos.